Hola, soy Hugo Riquelme de Singular Green y hoy os vamos a hablar sobre 3 proyectos de jardines verticales que tenemos instalados en España. Los 3 jardines que vamos a ver hoy son un proyecto que hemos hecho en Madrid, un proyecto que hemos hecho en Barcelona y un tercer proyecto que hemos hecho en Vitoria. El primer jardín que vamos a hablar es el que tenemos en Madrid. Lo colocamos en las instalaciones del canal de Isabel II, en concreto en el nuevo parque que han hecho en la calle Bravo Murillo. De hecho, os invitamos a que vayáis a verlo porque tanto el parque como el jardín vertical están muy bien y son muy accesibles para conocerlos. Es un jardín vertical de exterior, como os estaba comentando, tiene aproximadamente 240 metros cuadrados y está apoyado sobre una subestructura porque la pared sobre la que íbamos a colocar estaba inclinada y la propiedad, en este caso el canal de Isabel II, no quería que el jardín vertical estuviera inclinado. Entonces se colocó una subestructura metálica para conseguir la verticalidad de la pared y sobre ella ya colocar el jardín vertical. Este jardín vertical es el segundo en superficie de toda la Comunidad de Madrid y tiene un montón de plantas de exterior, un montón de variedades de exterior, desde helechos hasta eucheras para dar puntos de color, y la verdad es que como ejemplo de plantas de exterior a colocar en Madrid, es muy recomendable de conocer y muy recomendable de visitar. Un dato importante de este jardín es que gracias al sustrato, es un jardín que está hecho con el sistema FMAP Cold, gracias al sustrato que tenemos ha sobrevivido sin ningún problema a Filomena, no tuvo ningún problema de frío, ningún problema con la nieve y de hecho la vegetación ha sobrevivido y está creciendo sin ningún problema y de manera perfecta en el jardín vertical. Como os decía antes, realmente os invito a que lo conozcáis, a que vayáis, a que paséis por delante de toda la longitud del jardín vertical y lo veáis porque es un trabajo digno de conocer. Ahora nos vamos a Barcelona en el segundo jardín vertical. En este caso está en el centro comercial Diagonal Mar. También es accesible, también es visitable y por supuesto os invito a que vayáis a conocerlo y lo veáis. En este caso no lo vais a poder ver tan cerca ni tocar como el jardín anterior, del canal de Isabel II, pero sí que lo vais a poder ver y disfrutar sin ningún problema. En este caso el jardín vertical es de interior y tenemos iluminación artificial e iluminación natural. El jardín vertical tiene en la parte superior una claraboya y esto nos ha concedido la posibilidad de colocar plantas tanto de interior como de exterior de baja demanda de iluminación. Es un jardín muy curioso en cuanto a vegetación porque tenemos diferentes tipos de plantas que le dan una apariencia muy interesante. Como característica importante del jardín vertical es su forma. El jardín vertical tiene forma de media luna y toda la parte superior está redondeada. Esto nos obligó a recortar todo el sustrato, a recortar todo el panel posterior y hacerlo a medida específicamente para esta ubicación. El acabado, como podréis ver si vais a verlo o si no ahora veis las fotos, es increíble. Además, tuvimos que hacer un canal de recogida específico para el jardín vertical, también acabado en media luna, que aunque en un principio supuso un problema, porque era un reto, al final nos ayudó un montón y nos ayudó a mejorar en cuanto a acabados nuestros internos, y de verdad que es una gran recomendación, una muy buena visita a este jardín vertical en el centro comercial Diagonal Mar, en Barcelona. Y ya por último nos vamos a Vitoria. En el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz hicimos el jardín vertical más grande que hemos hecho, que son aproximadamente 1500 metros cuadrados de jardín vertical. Este jardín vertical además tiene una cantidad, creo que es el jardín vertical con mayor porcentaje de planta forestal y planta autóctona del mundo, porque en su momento de origen rondaba más del 80% de su vegetación era planta forestal y planta autóctona. Además, estaba dividido en varias zonas, en zona de humedal, en zona de cultivo, en zona de montaña, y colocamos incluso árboles en la superficie del jardín vertical. Una característica importante que tenía este jardín es que en todas las ventanas del jardín vertical, todas las ventanas que estaban introducidas en la superficie del jardín vertical, las plantamos alrededor de ellas con especies de trepadoras de hoja caduca, para conseguir que en verano
tuviéramos la enredadera tapizando toda esa ventana y cubriendo la insolación que recibía la habitación interior, y en invierno esa hoja cayera de la enredadera y permitiera el paso de la luz. Con esta sencilla forma de utilización de la vegetación, lo que conseguimos es optimizar la insolación dentro del edificio y mejorar todos los procesos de climatización del edificio. El jardín está ubicado, como os he dicho, en el Palacio de Congresos en Vitoria, en la avenida Gasteiz. Por supuestísimo que os invito a que lo conozcáis, a que vayáis a verlo. Además, esa avenida ha sufrido una serie de transformaciones en los últimos años, una serie de transformaciones también gracias a soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, hay un canal ahora de agua en la calle, toda la vegetación que no existía hace un montón de años ha vuelto a estar en la calle. Es un paseo que es altamente recomendable, es una visita fundamental a todos los fanáticos de los jardines verticales y a todos los enamorados de la naturaleza. Siempre recomendamos que vayáis a Vitoria en general y que vayáis al jardín vertical en particular, porque la zona y el entorno así lo necesita. O sea, os va a encantar la visita y os la recomiendo fuertemente. Y hasta aquí los 3 jardines verticales de los que os queremos hablar. Si queréis que ampliemos información de alguno de ellos, dejadnoslo en los comentarios. Sabéis que nos gusta mucho saber de vosotros, lo que necesitáis, lo que os gusta ampliar y demás. Decídnoslo y grabaremos vídeos sobre el jardín que nos digáis. Y nada más, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Ya sabéis, campanita, suscribiros, etcétera, etcétera. Danos un poquito de cariño, que nos gusta teneros cerca en YouTube. Hasta luego.